Buenos días a todas y a todos los libreros y libreras del país que nos acompañan esta mañana para revisar las novedades editoriales de nuestros sellos Penguin Random House, además de las distribuciones de Roca Editorial, Blackie Books y Anagrama. Hoy conoceremos los nuevos títulos que traemos en septiembre, mes de la patria y del retorno de la primavera, y que por supuesto viene repleto de interesantísimos títulos para todos y todas las lectoras. Como siempre, los invitamos a participar del sorteo de libros que realizaremos hoy y en el que regalaremos los 4 packs que ya ven en pantalla. De ninguna parte de Julia Navarro, Sobre la noche, el cielo y al final el mar de Raúl Zurita, El sol de María Teresa Ruiz, Ruido de Daniel Kahneman y Simón de Miki Otero. Recuerden que al inicio de esta transmisión vieron en sus pantallas un código QR que les permitió acceder al formulario de inscripción. Si lo rellenaron, ya están entre los posibles ganadores que conoceremos al cierre de esta presentación. Y para quienes no lo han completado todavía, lo estaremos compartiendo durante toda esta actividad. Y recuerden quedarse hasta el momento del sorteo, requisito indispensable para ganarse uno de los packs. Y como siempre, antes de comenzar, los dejo con nuestra directora editorial, Melanie Yesh. Hola Diana, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este desayuno virtual muy especial. Tenemos la suerte, como siempre, de presentarles unos libros tan excelentes que los van a querer leer todos, pero también hoy nos acompañan algunos de sus muy destacados autores. Me siento feliz de dar la bienvenida a Julia Navarro, esa grandísima periodista y escritora española, autora de numerosos bestsellers internacionales, amiga de Chile. Entre sus tantos libros destacados podemos nombrar La sangre de los inocentes, Dime quién soy o Dispara, yo ya estoy muerto. Hoy viene a presentarnos su novela más reciente que lleva por título De ninguna parte, donde nos adentramos en la vida y los conflictos de dos personajes, uno de origen árabe, otro de origen judío. Es una novela tremendamente actual sobre las identidades que a veces no hemos elegido, que nos vienen dadas por familia, por cultura, y que en ocasiones constriñen y no nos dejan vivir en sociedades abiertas y libres como las europeas o las occidentales en general. Todo esto con el integrismo religioso como telón de fondo, es decir, más actual imposible, y además con la profundidad a lo que nos tiene acostumbrada Julia Navarro en la construcción de los personajes, en el contexto histórico de sus novelas, en los hilos políticos que se mueven en sus novelas. Así que muy bueno, la tendremos a Julia en unos minutos más, a ella misma presentando esta gran nueva novela. Después estará con nosotros la estrella chilena más rutilante, María Teresa Ruiz, astrónoma de la Universidad de Chile, doctorada en astrofísica de la Universidad de Princeton, Premio Nacional de Ciencias Exactas. Ella nos presentará su libro El Sol, Conviviendo con una estrella, un trabajo que nos acerca de una manera comprensible a los enormes y cuantiosos fenómenos que ocurren en esta estrella que nos da vida. Entender lo que ocurre el Sol no solo es importante para la comunidad científica, sino para todos nosotros porque naturalmente de él también depende nuestra supervivencia. Estará también con nosotros el escritor y abogado Nicolás Vidal, que nos presenta Los fantasmas de la revolución, una novela, una historia novelada de Ricardo Palma Salamanca, el joven idealista que luchó con las armas en contra primero de Augusto Pinochet. Me gusta mucho saludar a la destacada periodista chilena Paula Molina, la voz de Cooperativa, podemos decir, que nos entrega el fruto de su trabajo realizado en la Universidad de Harvard, donde tuvo la oportunidad de entrevistar a investigadores y científicos destacados que hicieron estudios sobre nuestro país o en nuestro país, como una larga y interesante entrevista a un experto en el mundo de los hongos. Y en el ámbito juvenil estará con nosotros la conocida Instagramer Rocío Klenner, conocida como la matrona del pueblo, con un libro sobre sexualidad y autoconocimiento femenino en la senda de la liberación femenina en la que estamos inmersos en Chile. Muchas gracias, que disfruten. Muchas gracias, Melanie, y buenos días a todos y a todas. Ya pueden ver en pantalla el código QR para descargar el catálogo de novedades de septiembre, que ahora vamos a comenzar a revisar y que ya Melanie anunciaba algunos de los títulos importantes y de autores que nos acompañan esta mañana, así que tomen sus celulares
y accedan al código y así podrán descargar todos los títulos de las novedades de este mes de septiembre. Y tal como adelantaba Melanie, nuestra primera invitada de esta mañana tiene miles de lectores en nuestro país. Títulos como Dime quién soy, Dispara yo ya estoy muerto o Tú no matarás han sido éxito de venta en nuestro país y en cada una de sus 3 visitas a Chile ha conocido de presentaciones abarrotadas de público, largas filas para obtener un libro firmado y por supuesto ha conocido también el cariño y el aprecio de todos los lectores y lectoras de nuestro país. Me refiero, por supuesto, a nuestra queridísima Julia Navarro, que este mes y en simultáneo con España estamos publicando su nueva novela que ya tengo aquí en mis manos, De Ninguna Parte, una nueva novela de Julia Navarro por el sello Plaza y Janés, y que es la historia de Abir y Jacob, 2 jóvenes enfrentados, como lo mencionaba Melanie hace unos minutos, a la violencia y la devastación en el Oriente Medio, viviendo identidades que no los identifican y enfrentados a las reglas impuestas por un mundo al que no pueden escapar. Una historia vibrante y muy, muy actual que nos sumerge en los fundamentalismos religiosos, políticos y culturales tan arraigados en nuestras sociedades. Esta mañana y en exclusiva desde Madrid y justo antes de iniciar una extensa agenda de promoción, Julia Navarro ha querido acompañarnos para contarnos más detalles sobre De Ninguna Parte, así que saludo y invito a sumarse a esta presentación a Julia. Julia, buenos días, buenas tardes para ti, ¿cómo estás? Bueno, buenos días o buenas tardes. Pues estoy muy contenta porque una vez más, antes lo decía, aunque esté en Madrid, pero siento que estoy en Chile con todos vosotros. Y además, este es la primera presentación que hago del libro. Todavía el libro no se ha presentado porque no sale hasta mañana, pero todavía ni los lectores españoles, ni los libreros españoles, con nadie he hablado de ninguna parte, así que los primeros van a ser, bueno, pues hacerlo en Chile, aunque sea a través de una pantalla, para mí me produce una especial emoción, así que estoy muy contenta. Te agradecemos muchísimo. Sabíamos cuando estábamos hablando con nuestros compañeros de España hace unas semanas atrás para coordinar esto, que íbamos a tener el privilegio efectivamente de tenerte en pantalla antes que los propios españoles. Así que te agradecemos muchísimo, tú sabes el cariño, has venido ya 3 veces a Chile y quiero que nos cuentes un poco más, porque justamente esta novela indaga ahora justamente en un tema que está muy actual, que te voy a preguntar más adelante, pero que nos cuentes un poco, porque esta novela nos hace transitar entre parte en un campo de refugiados al sur del Líbano, pero también viaja entre Israel, entre París, entre Europa, o sea, y es una novela y un tema bastante contemporáneo. Así que si nos puedes contar un poco cómo surge esta idea de Ninguna Parte con estos 2 personajes principales, pero a los cuales se suma después una galería, por supuesto, de otros personajes que van construyendo esta historia. Bueno, yo creo que a veces se nos olvida que la historia de la humanidad es la historia de las migraciones, ¿no? De que desde el principio de los tiempos el hombre ha intentado irse a otros lugares donde poder vivir mejor que en el entorno donde han nacido, donde han crecido. Y en las últimas décadas, esa necesidad de emigrar a otros lugares en busca de una vida mejor se ha convertido en una auténtica tragedia, en un auténtico drama para quienes inician ese viaje. Y se producen auténticos choques culturales, eso lo estamos viviendo en Europa, personas que vienen de otros continentes, que vienen del continente africano, que vienen de Oriente Próximo o que vienen del sudoeste asiático, que llegan a las costas europeas y se tienen que integrar en una cultura, en una forma de vivir radicalmente distinta a la que ellos han dejado atrás. Y se produce un choque. Y eso yo creo que si no se reconocen las cosas es luego muy difícil ponerles remedio. Todos podemos tener palabras hermosísimas, es decir, bueno, no pasa nada, los inmigrantes siempre son bienvenidos y son bienvenidos, pero es evidente que ese choque se produce para ellos, que tienen que hacer, que después de haber hecho un periplo por huir
esas situaciones terribles de las que huyen, llegan a unos lugares donde todo les es absolutamente nuevo, todo el código de valores, todo el código de costumbres es nuevo para ellos, y se produce ese choque entre los que están y los que llegan. Eso produce desarraigo en los inmigrantes, un desarraigo enorme, porque terminan sintiéndose de ninguna parte. Ya no son del lugar que dejaron, pero tampoco terminan de ser del lugar al que han llegado. Sobre todo en Europa eso lo vivimos muy de cerca, no tanto con las primeras generaciones de inmigrantes, sino luego con los hijos, con las segundas generaciones. Y es un tema muy de actualidad aquí. Yo he elegido dos personajes, un chico que nace en el sur del Líbano, en un campo de miseria, en un campo de refugiados, y un joven que es judío y que también es un poco esa tragedia que tiene el colectivo judío de estar yendo de un lado para otro y tampoco que les hayan dejado a través de los siglos de ser realmente de ninguna parte. Entonces, son dos vidas en paralelos, de dos personas desarraigadas, de dos personas que por la religión, por las costumbres, por esos condicionantes, sus vidas van a ser un auténtico naufragio. ¿Yo qué hago en esta novela? Pues como en otras anteriores, que es bucear en los confines del alma, del ser humano. O sea, me interesa qué le pasa a las personas y no intento, es una novela que trata sobre el problema del terrorismo. Yo no intento, por supuesto, justificar nada, pero sí explicar qué puede llevar a determinadas personas a tomar determinadas decisiones, a destrozar su vida tomando decisiones que van a implicar la muerte, el asesinato de otras personas, pues de dónde vienen, para intentar entender qué resortes mentales les ha llevado a tomar decisiones realmente terribles. De esto es lo que va, Pato, que tú lo has explicado mucho mejor que yo, de esto va de ninguna parte. Es una novela muy actual, es una novela que también transcurre en las montañas de Afganistán. Afganistán estos días está tristemente en los informativos de todo el mundo por la tragedia que allí se está desarrollando. Y bueno, tiene también el conflicto de Oriente Medio como telón de fondo, pero sobre todo Europa. En Europa los atentados terroristas de raíz islámica han sido una constante en las últimas décadas, y es explicar cómo se siente esa sociedad absolutamente perpleja y cómo se sienten los que llegan y no se sienten, no se terminan de encontrar integrados en esa sociedad que a lo mejor ellos habían idealizado. En todas tus historias tú nos tienes acostumbrado, y tú lo has dicho en tu entrevista acá en Chile, que siempre te gusta poner a los personajes en situaciones donde tienen que tomar decisiones, y a veces ni siquiera las toman ellos porque los acontecimientos que los rodean son tan inmensos, los superan tanto que finalmente tienen que adaptarse a las circunstancias que viven. Y un poco también de eso hay bastante aquí en De Ninguna Parte, porque, y tú lo mencionabas, las identidades están muy en juego, y parece ser que lo que uno siempre ha querido o cree que es, finalmente uno con el tiempo se va dando cuenta, y aquí en los personajes uno los ve, ¿no? De hecho, un personaje que, no voy a entrar en detalle, pero un personaje que en las primeras páginas parecía ser francés, después no lo es. Entonces uno ve que las identidades finalmente, y tú lo mencionabas recién con el tema de la migración, nos afectan profundamente y no están tan construidas ni tan definidas como creemos, ¿no? Claro, es que hablamos de que vivimos en un mundo globalizado, y es verdad. Y es verdad también que hay ciudadanos absolutamente globalizados, es decir, que por su situación económica, su situación social, por su trabajo, están bien o pueden sentirse bien en cualquier lugar. Pero luego están esas personas que salen de un pequeño lugar, a lo mejor de una aldea perdida en el continente africano, que hacen un largo camino, que llegan a Europa y que de repente es un auténtico shock para ellos. Todas sus costumbres,
todos sus códigos morales, sus códigos de conductas, de todo tipo, se ven confrontados con otros códigos. Entonces, esos ciudadanos no son ciudadanos globalizados, no son ciudadanos que se cogen hoy un avión y están en Nueva York y mañana tienen una reunión de trabajo en Sydney y están bien en todas partes. No, es el terrible drama del que migra y que tiene que integrarse o intentar integrarse en una sociedad que muchas veces le recibe con todo tipo de recelos y que se produce un choque absolutamente inevitable entre esas dos maneras absolutamente diferentes de estar y de ver la vida. Entonces, el problema de la identidad es un problema del siglo XXI. Es un problema que se empezó a agudizar en el siglo XX y que, digamos, que ha explosionado en el siglo XXI. Yo estos días no puedo dejar de pensar en todos esos refugiados afganos que están llegando a Europa. ¿Cómo van a vivir? El shock que va a significar para ellos el tener que adaptarse a una sociedad radicalmente distinta. Y yo siempre intento ponerme en la piel de los demás, Pato. Es decir, ¿qué me pasaría a mí si yo tuviese que hacer ese viaje al revés? ¿Qué me pasaría a mí si yo me tuviese que integrar mañana en el Afganistán de los talibanes? Si tuviera que renunciar a mis costumbres, a mi libertad, si me tuviera que infundar en un burka, si tuviera que caminar 3 pasos por detrás de mi marido, si no me pudiera sentar a comer con él y tuviese que pedir permiso para que nuestras hijas intentar que puedan acceder a la escuela. ¿Sería capaz de adaptarme? Pues yo creo que no. O sea, yo creo que para mí significaría una rebelión y un enorme sufrimiento. Entonces nosotros partimos de, bueno, pero nosotros tenemos la razón porque nosotros estamos defendiendo los valores de la libertad, los valores de la ilustración, pero aún así, para la gente que viene de fuera con unos valores distintos, es realmente muy difícil adaptarse a otra sociedad con eso, con unos códigos totalmente diferentes. Entonces, esa pulsión que yo tengo siempre de intentar ponerme en la piel de los otros, porque si no te pones en la piel de los otros no puedes comprender a los otros, eso es lo que está patente en este libro. No para justificar nada de lo que hacen los personajes, sino para intentar bucear en los porqués de esos personajes. No puedo dejar de preguntarte, Julio, tú lo mencionabas, porque la novela también nos lleva a Afganistán, lo mencionaba, la crisis que está viviendo está además muy en sintonía de ninguna parte, lo que además hace que la novela también sea muy actual y está abordando un tema actual. Tú como periodista internacional, como una feminista declarada que ha dicho en este país que nadie puede ser demócrata si primero no es feminista, ¿cómo ves lo que está? Algo lo mencionabas, ¿cómo ves la crisis humanitaria que se está desatando a esta altura en Afganistán? Porque veíamos hace unos días las imágenes de cientos de personas tratando de colgarse de un avión, desesperados por llegar al aeropuerto Kabul. Hemos visto los llamamientos de mujeres de las organizaciones de disidencia o de diversidad sexual, muy preocupados por lo que se viene. No puedo dejar de preguntártelo, siendo tú una periodista además de reconocida trayectoria internacional, además de escritora, y que justamente lo pones en tus libros y en particular en esta novela. Bueno, aunque yo hace ya mucho tiempo que no ejerzo en primera fila, sí tengo una enorme preocupación. ¿Qué está pasando en estos momentos en Afganistán? Normalmente en todas las guerras, en todos los conflictos, las primeras víctimas son las mujeres, porque además las mujeres a lo largo de la historia nos hemos convertido en botín de guerra. Es decir, a veces los ejércitos que llegaban eran no solamente la destrucción y la muerte, sino la violación y la esclavización de las mujeres. Yo creo que en estos momentos en Afganistán las mujeres que en estos últimos 20 años han alcanzado unas mínimas cuotas de libertad, niñas que han podido ir al colegio, mujeres que están trabajando pues como traductoras, como ayudantes, como lo que sea de organizaciones internacionales, que de un día para otro tienen que volver a esconderse detrás del burka, tienen que perder su identidad como seres humanos detrás de ese trozo, de esa cárcel que es el burka. A mí me preocupa especialmente, no solamente
lo que le está pasando a ese país, sino lo que le va a pasar a las mujeres con esta tragedia. Van a ser realmente doble víctimas de lo que sucede. Me pregunto si Joe Biden puede dormir tranquilo por las noches cuando ve esas imágenes, no sé si las han visto en Chile, de familias afganas que intentan entregar a sus bebés a los soldados para que se los lleven, para que los salven. O sea, conscientes del infierno que se va a desatar en Afganistán, prefieren esas madres entregar sus hijos sin saber qué va a ser de ellos, pero convencidas de que sea lo que sea de ellos será mejor que se quede en Afganistán. Bueno, a mí eso me parece, a mí me estremece y me parece, no sé, la manifestación más horrenda de esa tragedia que se está viviendo. Yo creo que la decisión de Estados Unidos de dejar de esa forma repentina, sin dar tiempo para organizar nada, sin contar con sus aliados occidentales, dejar Afganistán, va a aumentar la tragedia. Y de verdad que lo pienso, bueno, los dirigentes que han tomado esa decisión, de verdad pueden dormir tranquilos por la noche, porque yo no puedo dormir tranquila después de ver esas imágenes de esas madres entregando a sus hijos para que los saquen de allí. Hay cierto, Julia, imágenes dolorosas las que hemos visto en estos días y que vamos a ver cómo se sigue desenvolviendo la trama en Afganistán. Yo te quiero agradecer muchísimo por acompañarnos esta mañana, por darte estos minutos para contarnos más de Ninguna Parte, una novela muy actual, una novela que sabemos de tus miles de lectores y lectoras en Chile estaban esperando, así que va a estar publicada a fines de esta semana, ya comienza a llegar a aparecer en librería acá de Santiago primero y luego de regiones, y que sabemos, y como las anteriores, seguramente va a ser un éxito tanto en nuestro país como en España. Julia, querida, recibe nuestro cariño, el de todos los libreros y libreras que hoy están aquí escuchándote, y ojalá podamos vernos pronto de nuevo en una cuarta visita a Chile, ¿no? ¿Quién Bueno, sabe? yo estoy vacunada, yo creo que puedo Ah, ir, ¿no? mira, nosotros también, así que Yo creo que Gustavo y Melanie deben de tomar nota que yo estoy vacunada y estoy dispuesta a ir ya. tomaremos nota entonces, Julia, y ojalá podamos tenerte pronto nuevamente acá. Tú sabes cuánto te quiere el público chileno, los medios. Y yo quiero muchísimo a los lectores chilenos y si hay un lugar donde yo me siento en casa, es decir, sí me siento de esa parte, es en Chile. Muchísimas gracias, Julia. Un abrazo grande, un beso y nos estamos viendo pronto. Y muchísimas gracias por acompañarnos esta Muchas mañana. gracias. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Chao. Y nosotros continuamos ahora con otro autor de la casa y también muy querido por todos. Premio Nacional de Literatura y Premio Reina Sofía, Raúl Zurita publica este mes por el sello de literatura Random House la novela autobiográfica Sobre la noche, el cielo y al final el mar. Un recorrido por los años del poeta en dictadura, época en la que escribió obras canónicas como Purgatorio y Anteparaíso y en la que formó parte del emblemático colectivo de acciones de arte CADA. La remembranza del mundo artístico de ese entonces, la disolución de sus ilusiones y el surgimiento de nuevos sueños y esperanzas. Una novela que continúa el relato iniciado en El Día Más Blanco, también publicada por Literatura Random House hace unos años, y que les invitamos a leer y a promover un nuevo título de nuestro Premio Nacional de Literatura que a último minuto no pudo acompañarnos esta mañana, pero que nos dejó sus saludos y un abrazo para todos ustedes. Y ahora los invito a conocer la primera novedad para este mes del sello Debate, que también proviene de una autora chilena. Premio Nacional de Ciencias Exactas, y una reconocida divulgadora científica. Fue una de las afortunadas que tuvo la posibilidad de observar desde el cielo el eclipse solar de julio de 2019. Ahí estamos viendo unas imágenes del libro que vamos a presentar. Y quizá ese fue uno de los motivos que la llevó a escribir El Sol, título que hoy nuestra querida María Teresa Ruiz nos presenta y que nos ayudará a entender la complejidad del cuerpo celeste más importante para nuestro planeta. Para contarnos más detalles, algunos de ellos sorprendentes, sobre el astro rey, dejo con ustedes a María Teresa Ruiz. Buenos días, María Teresa, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Hola María Teresa, qué gusto tenerte esta mañana, que nos estés acompañando. Igualmente, encantada de verlos a todos y de escuchar ese libro tan interesante que acaban de presentar. Mi esperanza es que Exactamente. algún día todos tengamos un arraigo al planeta más que a un país o a un lugar. Ujú. O Somos una todos nacionalidad. habitantes de este planeta bueno, tal vez como astrónoma tengo esa licencia de poder pensar que, Y así es como tenemos que cuidarlo y conocerlo también. Así que, por claro, supuesto. y Bueno, en esa lo línea, interesante es que preséntanos el sol. bien, voy a presentar el libro El Sol, que todavía no lo he visto así pero solo en imágenes, pero necesito saber cómo huele, porque para mí el olor de los libros es muy importante. Oye, en este libro creo que es un libro necesario, porque tal como mencionaste, la mayor parte del interés del Sol es cuando desaparece tras la sombra de la Luna y vemos un eclipse total. Sobre todo vemos parte de lo que son las vestiduras, las vestimentas del Sol, la corona, la cromósfera. Pero la verdad es que sabemos poco del Sol, el público general, pero también los astrónomos. Yo soy astrónoma y debo decir que a mí, toda mi educación como astrónoma y mi carrera, sabía cosas más bien anecdóticas del Sol, pero nunca vi fui educada en cómo funciona el Sol, qué es lo que es el Sol y a qué nos enfrentamos estando tan cerca de esta estrella. Así que yo sentí que este libro era necesario para poder explicarle con palabras simples, un estilo parecido a mi libro Hijos de las Estrellas, en que más bien relato en primera persona sobre el Sol, sobre su biografía, su gestación, cómo se formó, cómo nació, cómo se formó el sistema solar del cual nosotros somos parte, y luego, bueno, cómo fue evolucionando el Sol hasta hoy, que está en la mitad de su vida como estrella, y cuáles son sus actividades diarias, muchas de las cuales nos afectan directamente a nosotros. No solo nos nutre, nos cuida, nos da calorcito y luz, sino también hay otros aspectos que pueden ser complejos. ¿Qué datos Y interesantes hay, María Teresa? Me vuelvo, digamos, prendo la cámara y todo porque es un tema muy interesante. Tú decías recién que incluso tú como astrónoma eh, no conoces tan el Sol. ¿Cuál han sido quizás los datos más interesantes o más reveladores que prácticamente todos desconocemos respecto al Sol? bueno, debo decir que a mí me empezó a interesar porque me enteré por reuniones en directorios donde de empresas que manejan los observatorios, donde me hacían un report de lo que pasaba, por ejemplo, del Observatorio Solar de Estados Unidos, con la actividad solar, ¿no? Satélites que se destruían, computadores que se destruyen, grandes servidores de computadores, redes de potencia eléctrica que se destruían, incendios que se producían en centrales de control de ferrocarriles, por ejemplo, todos ellos producto de la actividad solar. Y de alguna manera eso no es conocido por la mayor parte de las personas. Yo creo que no hay nada que hacer, o sea, el Sol tiene su carácter y tiene su actividad, y lo que ahí muestro yo es, no sabemos muy bien de dónde viene, pero que hoy en día es interés estratégico para todas las potencias mundiales, y que tienen mucha tecnología de distinto tipo. Entonces hoy día están mirando el Sol permanentemente, y gracias a eso tenemos unas fotos maravillosas de las distintas vestiduras del Sol, y sabemos hoy día cuando el Sol nos está apuntando con alguna de esta artillería que tiene para afectar a la Tierra, y que poco podemos hacer para impedirlo, pero tal vez mucho podemos hacer conociendo de qué se trata para mitigar los efectos, y tratar de, como con los terremotos, que no podemos hacer nada para impedir un terremoto, pero el saber dónde se producen, por qué se producen,
ha permitido tener mejores construcciones, no construir en los lugares más peligrosos, y de esa manera salvar vidas, digamos. Lo mismo yo creo que podemos hacer con la actividad solar, que como digo, a grandes rasgos sabemos dónde puede estar produciéndose, pero no tenemos idea del detalle de cómo se produce y cómo poder predecir qué va a haber, que tampoco lo podemos hacer con los terremotos, poder predecir exactamente cuándo va a haber una de estas eyecciones de miles de millones de plasma solar que impactan a la Tierra, dejan de funcionar los GPS y producen corrientes eléctricas a nivel de superficie de la Tierra que son muy dañinas. Entonces, esto es algo que vamos a tener noticias a cada rato, porque además se producen sobre todo durante los máximos de la actividad solar. El Sol tiene un periodo como de 11 años en que está en un mínimo, pues sube un máximo esa actividad, y eso vamos en camino a ello. Estamos saliendo de un mínimo que fue en el 2018-19, y hoy día yo creo que en unos 4 años más vamos a empezar a llegar al máximo, y ahí hay que cuidarse, digamos. Yo en particular no estaría muy contenta y cómoda en un avión volando durante un máximo de actividad solar, porque muchas de los impactos estos no los podemos predecir. Llegan en minutos, porque no los podemos predecir con lo suficiente tiempo como para que el avión no despegue. Entonces hay rutas, por ejemplo, aéreas que están prohibidas cerca de los polos, que es prohibida que vuelen los aviones durante los máximos solares. Mucha gente no sabe eso, pero eso es un poco lo que cuento, sin tratar de asustar más todavía de lo que estamos asustados en estos días, simplemente para saber. Creo que el conocer nos ayuda a entender mejor las cosas y a actuar como corresponde. Exacto. Entonces es un libro simple, con lenguaje simple. Sí, es un libro simple, ahí veíamos en las imágenes, yo tampoco lo he visto yo, María Teresa, que estamos igual, pero viene con un dossier de imágenes interiores. Sí. Es un libro muy didáctico, muy de información general, tal como tú dices, hay que estar informado, conocer a este astro que regula nuestras vidas casi sin darnos cuenta, pero está presente. Y tú mencionabas, es una estrella joven, ¿no? O sea, ¿todavía le queda larga data o no tanto? Bueno, bueno, le queda la mitad de su vida. Que son, ¿cuántos millones de millones? Les quedan como 5.000 millones de años más. Ahora, a nosotros nos queda mucho menos, porque el Sol ha ido calentándose cada vez más a medida que va envejeciendo, y resulta que más o menos en unos 900 millones de años más va a estar tan caliente que la temperatura en la Tierra va a ser casi 500 grados. Por lo tanto, ya no va a haber casi nada líquido en la superficie, y yo creo que nosotros como seres humanos vamos a tener que haber evolucionado o emigrado hacia otro lugar. A lo mejor para entonces Marte, que está un poco más lejos, va a ser un lugar agradable como para refugiarnos, no sé. Son desafíos grandes que tenemos tiempo para prepararnos, pero bueno, Hawking decía que tenemos como 100 millones de años. Posible que eso sea una cantidad correcta, y oye, han habido tantos avances en estos últimos décadas. Si esto sigue así, que quizás qué va a pasar en 100 millones de años o antes, digamos. Así que, aunque es un desafío que parece monumental y difícil de enfrentar, creo que como humanidad, si funcionamos todos juntos, como estamos empezando a aprender a funcionar con la pandemia o con el calentamiento global, que tenemos que empezar a pensar como habitantes de un planeta, más que de un país o que tenemos una cultura o un idioma. Somos habitantes de un planeta extraordinario que es la Tierra, y tenemos que darnos cuenta que estamos aquí todos juntos en este planeta que tiene recursos limitados, que tenemos que cuidar y conocer, y menos incentivar tanto los arraigos a culturas, a idiomas, a lugares. Yo creo que
A lo mejor no es posible ahora, pero para allá vamos como humanidad. María Teresa, siempre es un agrado, interesantísima conversación la que hemos tenido en estos minutos. Interesantísimo también el libro El Sol, por el sello Debate, que pronto va a estar en librerías. Quiero agradecerte tu participación esta mañana y por supuesto dejar súper recomendado El Sol, porque es un texto que nos ayudará a comprender mejor cómo lo que en él ocurre afecta nuestra cultura, nuestra tecnología, ya lo decías tú, y por supuesto la supervivencia en la Tierra. Así que, es. muchas Muchas gracias María gracias. Teresa, a ti, que estés bien. Muchas Un gracias. abrazo. Hasta luego. Chao. Y continuamos nosotros con el sello Debate para hablar de Ruido. Ahí está en pantalla el nuevo libro del psicólogo vivo más importante del mundo y premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman. Les pregunto, ¿por qué dos médicos pueden determinar un diagnóstico distinto ante una misma sintomatología? ¿O por qué dos jueces pueden fallar de forma opuesta un mismo caso judicial? Para Kahneman, la explicación a esta situación está en lo que él denomina el ruido, y que está presente en todas las decisiones que tomamos, tanto a nivel individual como colectivo. Un ruido que puede llevarnos a errores de juicio que impactan negativamente en las relaciones personales, en la economía o incluso en la justicia social. Un libro que nos enseña a escuchar y a reducir ese ruido para tomar mejores decisiones. Y en septiembre también publicamos el libro que Facebook no quiere que leas, así como lo digo, el libro que Facebook no quiere que leas. Me refiero a Manipulados, de las periodistas del The New York Times, Shira Frankel y Cecilia Kang, una exhaustiva investigación a la red social más numerosa del planeta y en la que se devela cómo, lejos de controlar los discursos de odio, las fake news o la venta de datos de sus usuarios, a Facebook solo le interesa crecer como empresa. Operaciones secretas y luchas de poder al interior de este gigante de Internet y de las comunicaciones para revelar cómo unos pocos controlan a su antojo la información que todos nosotros recibimos. Y pasamos ahora a la siguiente lámina, porque Debate también rescata este mes un clásico imprescindible que tengo aquí en mis manos para entender el ideario socialista de los siglos XIX y XX. La estación de Finlandia de Edmund Wilson, un recorrido por el pensamiento de Engels, Marx, Trotsky y Lenin, entre muchos otros ideólogos del socialismo, y que llega en esta versión nueva con un prólogo de Mario Vargas Llosa, una joya en el sello Debate, una joya ensayística. Y otro título imperdible del mes es El fuego de la libertad, de Wolfram Heilenberger, que nos llega esta vez de la mano de Taurus. Un texto de verdad exquisito y súper recomendado, se los dejo, porque nos presenta el pensamiento de cuatro grandes filósofas del siglo XX: Simone Weil, Simone de Beauvoir, Ayn Rand y Hannah Arendt. Cuatro mentes brillantísimas que entre 1933 y 1943, la década más oscura de la historia reciente europea, pensaron la relación entre el individuo y la sociedad, el hombre, la mujer, el sexo, el género, la libertad, el totalitarismo, Dios y la humanidad. Cuatro vidas legendarias que cambiaron nuestra forma de mirar el mundo. Y otro rescate que destacamos este mes es el que nos trae el sello de bolsillo, Crónicas, de Albert Camus. Las mejores editoriales y crónicas periodísticas que el Premio Nobel de Literatura escribió entre 1944 y 1953. Una primera parte que concentra los artículos aparecidos en la revista A Combat, con temas como la liberación de Francia o la bomba atómica en Hiroshima, y una segunda sección sobre temas de su actualidad y reflexiones en torno a la polémica suscitada tras la publicación de Un hombre rebelde. Un libro que nos presenta a un Camus polémico, incisivo y siempre abierto al diálogo. Y pasamos ahora, porque quiero contarles que en junio de 1940 las tropas del ejército nazi ocuparon París. Y en medio del terror y de la huida de millones de franceses, un grupo de bibliotecarios decidió salvaguardar la destrucción del prestigioso catálogo de la Biblioteca Americana de París. Y junto con ello, pasarse a la resistencia y refugiar en sus instalaciones, a los judíos parisinos que buscaban escapar del exterminio. Este episodio verídico es el que inspiró la novela La Biblioteca de París, de Jeannette Skisling Charles, y que publica Salamandra, una historia real de valentía, coraje y de amor por la literatura, un homenaje al poder de las palabras en tiempos adversos.
Gat Greenwell sorprendió a la crítica internacional con su primera novela Lo que te pertenece, que publicamos hace un par de años en Literatura Random House. El amor no correspondido de un profesor norteamericano por un prostituto búlgaro en las calles de Sofía, que cosechó elogiosos comentarios y premios como el British Book Award. Ese mismo profesor regresa ahora en Pureza, personaje al que retornamos luego de esta relación fallida y a pocos días de regresar a Estados Unidos. En este último periodo en Bulgaria, nuestro protagonista sostiene una serie de encuentros y conversaciones con otros hombres, en los que irá conociendo nuevas formas de intimidad y de relaciones, a contrapelo de lo establecido, y que le permitirán explorar cómo nos definen el sexo, el erotismo y el deseo en los tiempos que vivimos. Como dicen por ahí, un librazo en Literatura Random House para este mes de septiembre. Y cierro esta parte de nuestras novedades con dos grandes autores latinoamericanos, Juan Villoro y Cristina Rivera Garza. Juan Villoro debuta en Literatura Random House con La Tierra de la Gran Promesa. Diego, un documentalista mexicano dedicado a temas políticos, emigra a Barcelona con la idea de iniciar una nueva etapa creativa. Pero en esa ciudad sufre el asedio de un periodista que lo acusa de haber entregado a la justicia a un capo del narco mexicano, sobre el que él hizo un documental, y de haber matado involuntariamente a un amigo del reportero. Enfrentado a estas acusaciones, el documentalista deberá retornar a México para intentar aclarar los hechos y revisitar un pasado que creía haber dejado atrás. El 16 de julio de 1990, Liliana, la hermana de la escritora mexicana Cristina Rivera Garza, murió asesinada por su novio, después que ella decidiera terminar la relación e iniciar una nueva vida en otro país. Durante años, la familia guardó en cajas las pertenencias de Liliana, hasta que en 2020, Cristina decidió abrirlas y reconstruir su historia en el invencible verano de Liliana. La excavación en la vida de una mujer brillante cuya vida se extinguió en un femicidio y que, como tantas otras, careció de un lenguaje necesario para identificar, denunciar y luchar contra la violencia de género. Un libro para celebrar su paso por la tierra y decirle, como dice Cristina en el libro, que el patriarcado caerá. Los dejo ahora con mi compañera Diana Carmona. Así es, Patricio. Regresamos ahora a la literatura chilena para presentarles la nueva novela del escritor Nicolás Vidal, que regresa al sello Sudamericana para publicar Los fantasmas de la revolución. En medio del estallido social de 2019, un periodista se obsesiona con las figuras del guerrillero Ricardo Palma Salamanca y del abogado Jaime Guzmán, ambos unidos por un asesinato y enfrentados en una antigua revolución. Con una narrativa fresca, ágil y con rigor histórico, Nicolás Vidal construye una novela sobre el Chile reciente y las imágenes de un pasado que siguen iluminando nuestro presente. Dejo con ustedes a Nicolás para que nos revele más detalles sobre los fantasmas de la revolución. Muy buenos días, Nicolás. Hola, buenos días. Primero quería agradecer a la editorial Sudamericana por haber confiado en mí de nuevo, ¿cierto?, para esta nueva publicación, ¿cierto?, de esta novela. Y bueno, agradecerles también a ustedes por escucharme, ¿ya? Les cuento un poquito de qué se trata esta novela. Los fantasmas de la revolución es una novela, evidentemente, con algo de ficción, pero está basada rigurosamente en hechos reales y verificados. O sea, tiene dos ejes principales. Por una parte, tenemos a Ricardo Palma Salamanca, el fugitivo más buscado del país durante 20 años, el verdugo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el asesino de Jaime Guzmán que se escapó de la cárcel en un helicóptero. Y por otra parte también tenemos a su más connotada víctima, a Jaime Guzmán, el artífice de la institucionalidad de la dictadura, entre otras cosas, ¿no? Pero la novela no habla solo de ellos dos, sino que narra una multiplicidad de historias que giran alrededor de estos personajes, ¿no? Sobre todo de el negro Palma Salamanca, incluyendo la lucha armada que dio el frente tanto en la época de dictadura como en la transición, ¿no? Y su contexto político. Y termina, diríamos sorpresivamente, con otra revolución que tuvimos en octubre del año 2019 y que terminó con la caída de la obra más importante de Guzmán, la Constitución del año 80, ¿ya? Entonces, la novela se trata de todo eso, muy contingente, pero al mismo tiempo también nos lleva a un personaje de ficción, que es un periodista
que se obsesiona con estas figuras de el negro Palma Salamanca y Jaime Guzmán, y también la novela habla sobre la forma en que este personaje se las arregla para irnos contando estas historias que van entrelazadas, ¿ya? Hablo de novela, ¿ah? Pero la verdad es que más que novela, digamos, o sea, es una novela, pero es una mezcla de distintos géneros, ¿ah? Por una parte tenemos crónica, tenemos un diario de vida, tenemos ensayo y, bueno, por supuesto también una novela un poco más narrativa, ¿ya? Pero podríamos decir que que si bien es una novela, podríamos decir que es un género híbrido, digamos, ¿ya? Así que, por lo tanto, es una novela bastante particular en ese sentido. De hecho, algún aventurado o aventurada podría decir que, en el fondo, esto es un libro sobre Palma Salamanca y todas las otras cosas que hemos hablado, pero que está narrado como si fuera una obra de Manuel Carrer, por supuesto guardando las enormes distancias siderales, ¿cierto?, que hay entre los dos autores, pero a diferencia de las novelas de Carrer, esta se cuenta la historia, una historia real, por supuesto, se cuenta a través de un personaje de ficción, y no del autor en primera persona, ¿ah? Yo personalmente soy bastante menos exhibicionista y más pudoroso que el señor Carrer, entonces me inventé un personaje de ficción para contar todas estas cosas, pero sí hay una similitud, digamos, en la forma de narrar y la forma de aproximarse a un hecho real, ¿ah? También, como para buscar similitudes en novelas que pueden ser más conocidas, hay una semejanza, ¿cierto?, con la novela HHHH de Lorraine Minet, o sea, que es como narrar una historia real bajo el prisma del escritor y su investigación, ¿ah? Ese es un poco el foco de la novela. Por otra parte también, Los fantasmas de la revolución es el registro, digamos, ficcionado de lo que me pasó a mí cuando estaba trabajando en este libro, ¿ah? Yo comencé a escribir esta novela hace mucho tiempo, el año 2016, ¿ah? De hecho, en un principio fue parte del documental que el director Sergio Castro publicó, o sea, estrenó, digamos, el año pasado sobre el negro Palma Salamanca. Ahora, esa participación fue súper fugaz y duró muy poco, pero después seguí escribiendo sobre él, bastante fascinado por este personaje que parecía más sacado de una novela de aventuras que de otra cosa. Pero mientras escribía sobre Palma Salamanca, que a esas alturas, recordemos, era un prófugo que llevaba desaparecido hacía 20 años, al tipo se le ocurre aparecer justo en la mitad, ¿ah? Se le ocurre aparecer además con una historia delirante que incluye secuestros mexicanos y que después aparece en Francia, donde terminan dándole asilo político, algo totalmente impensable e inimaginable cuando yo empecé a escribir su historia, ¿ya? Y después estos hechos como casi inverosímiles siguen pasando, ¿cierto?, hasta llegar al estallido, donde la violencia vuelve a formar parte de nuestra cotidianidad como país, y donde este discurso medio trasnochado, ¿ah? O sea, que al principio del libro era un discurso trasnochado del negro y del Frente Patriótico Manuel Rodríguez contra la transición, va y cobra una vigencia inusitada, ¿ah? Tanta vigencia que al final termina derribando la Constitución del 80, que viene a ser la obra más importante de otro personaje muy relevante en esta novela, como es Jaime Guzmán. Entonces todos los hilos, digamos, de esta historia fueron moviéndose y la contingencia los fue trasladando hasta que terminaron explotando, digamos, en el estallido. Entonces, imaginen el desconcierto y la fascinación al mismo tiempo que puede sentir el narrador de esta historia con todas estas sorpresas que se van produciendo mientras las ibas escribiendo, ¿ah? Entonces, este proceso de todos estos hechos que se fueron dando junto con el proceso de escritura de la novela, son parte de la novela, ¿ya? Entonces, en resumen, la contingencia se fue devorando un poco el libro hasta terminar con algo impensable en un principio, que es otra revolución, el estallido social del año 2019, ¿ah? Tal como les comentaba hace unos minutos, para contar todas estas historias, yo me inventé un personaje de ficción, ¿ya? Y eso conlleva que la novela se narra a dos voces. O sea, por una parte, tenemos una voz, ¿cierto?, que es un diario de vida o un cuaderno de notas, ¿cierto?, de este periodista de ficción, digamos, que intenta escribir su libro sobre Palma Salamanca, ¿ah? Y sobre todo lo que lo rodea. Y ahí encontramos distintas gestiones de investigación o el descubrimiento de pequeños tesoros. Por ejemplo, está el relato sobre
el descubrimiento de unas crónicas que escribió Jaime Guzmán en el diario La Segunda, del año 82, sobre el Mundial de Fútbol de España de ese mismo año. Entonces estas crónicas de fútbol están ahí en la Biblioteca Nacional, y ese descubrimiento también, por ejemplo, forma parte de las gestiones de investigación que realiza este periodista en medio de su proceso de escritura. Todo esto además de otros fragmentos narrativos sobre el mismo Guzmán o sobre distintos temas relacionados con el negro y con el Frente Manuel Rodríguez. Entonces, al mismo tiempo, se alterna este diario, donde se registran estas investigaciones, con la historia sobre Palma Salamanca ya escrita. Entonces vamos leyendo alternadamente un fragmento de este diario con la historia de Ricardo Palma Salamanca. Entonces vemos cómo estas dos obras van avanzando en forma paralela, con un engranaje que las va haciendo dialogar y calzar cada vez más, ¿ya? Entonces esa es un poco la estructura que tiene esta novela, que al final es una novela propiamente tal, con un ritmo bastante rápido, digamos, y ágil, esa era la idea, pero que está profundamente anclada en la realidad y en la contingencia. Por lo tanto, le puede interesar tanto a lectores de ficción como de no ficción, ¿ya? O sea, es una novela que puede ser leída por cualquier persona que se interesa por los fenómenos políticos que la verdad que nos tienen a todos con la boca abierta en este último tiempo, intentando hacer una conexión, ¿cierto?, entre estas dos revoluciones, o sea, la que trató de hacer el Frente Manuel Rodríguez en la época de dictadura y transición, con la que pasó hace muy poquito, para entender un poquito más lo que está pasando ahora con el estallido y el proceso constituyente. Por eso que es un libro bastante transversal y contingente como para toda clase de lectores, para un público bastante amplio, ¿ya? Entonces ese es un poquito el enfoque. Bueno, de eso se trata a grandes rasgos el libro, así que espero que les guste y muchas gracias por haberme escuchado. De seguro que será así, Nicolás. Muchas gracias a ti por estar con nosotros hoy, y por supuesto quedan todos invitadas e invitados a leer A los fantasmas de la revolución y adentrarse en una historia que, por cierto, aún está inconclusa. Y atención a quienes disfrutan de las novelas románticas y de las grandes historias de amor, porque los 3 títulos que siguen son ideales para leer este mes. Partimos con Elizabeth Benavent y Somos Canciones, una historia muy en la línea de su saga Valeria, y que nos narra la historia de 3 amigas que deciden ignorar la opinión de los demás y empezar a vivir la vida como ellas quieren. Una se encuentra con su exnovio en la calle y evalúa darle una 5ª oportunidad. La segunda busca en una nueva pareja el recuerdo de su primer amor que murió a temprana edad, y la otra, casada y con escasa vida sexual, decide abrirse a un trío para revivir el fuego de su relación. 3 historias de amor distintas, hilarantes y originales, al más puro estilo de Elizabeth Benavent. El regreso es el título de la nueva novela del romántico Nicholas Sparks, un autor cuyas historias de amor han sido llevadas al cine una y otra vez, y que es un éxito asegurado en ventas y lectores. Esta vez nos presenta la historia de un doctor que, herido en la guerra de Afganistán, regresa hasta la cabaña de su abuelo en un pueblo de Estados Unidos para recuperarse. Mientras eso ocurre, y al cuidado de las colmenas de su abuelo, se sentirá atraído por la ayudante del sheriff local, que, como es de esperar, guarda algún secreto que le impide enamorarse del médico. Romance, amor y perdón en una historia que, como siempre, lleva el sello de Nicholas Sparks. Y cerramos esta sección romántica con Los aromas perdidos, la segunda parte de la saga La estación de las tormentas de Charlotte Link. Seguimos en Alemania a pocos meses que se inicie la Segunda Guerra Mundial, y las 2 hijas de Felicia están enamoradas y a punto de casarse. Una de ellas con un oficial de la SS. Ninguna de las 3 imagina el infierno que se aproxima, y mientras la guerra y la destrucción arrasa su país, solo esperan que al volver la paz puedan reconstruir sus vidas. Una historia emotiva, romántica y trágica, pero para no dejar de leer en este mes de septiembre. Y quizás muchos de ustedes ya han visto la serie de Americans y sabrán que está inspirada en la vida de la espía rusa Elena Vavilova, pues esa serie está basada en La mujer que sabe guardar secretos, libro que este mes llega por Roca Editorial, y en la que la propia Elena cuenta las experiencias de su vida, desde su reclutamiento y entrenamiento como espía hasta su fatídico arresto. Una descripción realista y honesta de su vida y del mundo del espionaje internacional. Una novela ideal para quienes han disfrutado de Americans y que, por supuesto, no se resisten a historias de espionajes y tramas internacionales.
Y otra novela donde el suspenso y el thriller no dan tregua es El caso Harton, del guionista danés y creador de la serie de Killing, Søren Sveistrup. Con su adaptación a la pantalla a punto de estrenarse en Netflix, Roca Bolsillo trae esta historia que seguro será buscada por los fanáticos en las próximas semanas. El cadáver de una mujer con una mano amputada y una extraña figura hecha con castañas es hallado por la policía en un parque infantil. 2 detectives investigarán el caso que los llevará hasta una niña desaparecida un año atrás y presuntamente muerta. Como si fuera poco, una segunda mujer es asesinada y de nuevo las pistas lo llevarán hasta la menor desaparecida. Un puzzle policial al mejor estilo nórdico que promete grandes dosis de misterio, adrenalina y por supuesto crimen. Y cerramos esta parte con el retorno de Andy Weir, el autor de la exitosa novela El Marciano, y que esta vez presenta Proyecto Hail Mary. 3 astronautas son enviados al espacio para salvar a la Tierra de la amenaza de una bacteria alienígena. Pero, luego de un largo viaje y tras despertar de un profundo sueño, solo uno de ellos ha sobrevivido. No recuerda su nombre, tampoco su misión, y ha perdido el contacto con nuestro planeta. Quizás un aliado inesperado le permita cumplir con la tarea que le fue encomendada. Ciencia ficción al mejor nivel para una historia que ya anuncia adaptación al cine, producida y protagonizada por Ryan Gosling. Y ahora los dejo nuevamente con mi compañero Patricio Madrid. Gracias, Diana. Volvemos a nuestro país para presentarles el debut en el sello Aguilar de la periodista Paula Molina, voz y rostro ancla de Radio Cooperativa, que nos presenta Crisis, Terremotos y Estrellas, un texto que recopila 8 entrevistas a destacados científicos internacionales de la Universidad de Harvard, que Paula realizó mientras estudiaba allá y que nos entregan las miradas sobre distintos aspectos de nuestro país. Nuestros paisajes, los océanos, el cielo, los terremotos naturales, pero también los políticos y sociales que hemos vivido, vistos con ojos foráneos y que seguro nos sorprenderán. Paula, bienvenida al catálogo de Penguin Random House y te dejo para que puedas contarnos más detalles sobre tu libro en el sello Aguilar. Muchas gracias, Patricio, muchas gracias a Diana. Para mí es un orgullo, es una aventura y la verdad es prácticamente es una cuestión maravillosa estar aquí. Y quiero partir saludando a quienes trabajan en librerías. Este era uno de los trabajos que yo quería tener cuando estaba en la universidad, me parecía maravilloso. Las librerías siempre fueron mi espacio de refugio, el espacio donde siempre cuando me pude tomar unos minutos me sentí bien, y echo de menos muchísimo las librerías. Así que lo primero, saludarlos a todas y a todos ustedes. Este es mi primer libro. Yo, como ustedes saben, gané una beca para ir a la Universidad de Harvard, y me pasó lo que me habría pasado en Harvard o en cualquier lugar y en cualquier espacio del planeta. Uno dice, vengo de Chile, y alguien te dice, Chile, bueno, antes decían Zamorano, ¿no? Luego la gente dice, Chile, las estrellas, la astronomía, Chile, la Antártica, o Chile, los terremotos, Chile, las crisis. Y esa sensación de maravilla que surge cuando hay otra persona que desde fuera reconoce tu país y te cuenta algo, es la que yo traté de transmitir en este libro. Yo creo que venimos de tiempos bien duros en el país, tiempos en los cuales hemos visto nuestras crisis, nuestras desigualdades, nuestros problemas, nuestros desafíos, todo aquello que no hemos hecho. Y este libro, de alguna manera, es un recordatorio de que, por cierto, esos desafíos están ahí. Pero además, somos parte de una comunidad extraordinaria y vivimos en un territorio extraordinario. Este libro viene a recordarnos un poco eso, y nace también desde esa sensación, ¿no? Nos falta mucho, tenemos muchas carencias, pero tenemos también cuestiones tan maravillosas. La resiliencia frente a los terremotos es verdad, y no solo es verdad, sino que es estudiado internacionalmente. La vida secreta que vive en nuestros bosques, toda esa vida de los pequeños hongos que surge y con la cual además tenemos conexiones, ¿no? Porque los conocemos, los identificamos, en algunos casos nos los comemos, en fin, tenemos esa conexión. La Antártica, ¿hace cuánto tiempo estamos en Antártica? ¿Cuánto tiempo aparecen nuestros mapas y sabemos que es parte de nuestro territorio? Eso también tiene un valor que se estudia desde fuera. Nuestras crisis, ¿por qué en Chile sentimos que los fenómenos de alguna manera se
se agudizan, ¿no es cierto? La Guerra Fría, la globalización, las crisis. ¿Por qué en Chile parecen estallar de manera tan intensa? Eso también se ha estudiado desde fuera. Yo quise compartir estas miradas, ponerlas en un libro, fui haciendo entrevistas cuando estuve en Harvard y después volví muchas veces, pero además cuando las empecé a compartir con mis primeros editores, que tengo que decirle a la gente de Penguin Random House, no son ustedes, sino que fueron mi hijo adolescente y mi mamá, que eran dos generaciones distintas, cuando ellos lo leían, siempre en algún momento me decían, oh, yo no sabía eso. O me decían, ah, y por eso, por ejemplo, y por eso están todos esos observatorios en el norte. Ah, y por eso tenemos esa base. Ah, y por eso estamos siempre en la Antártica. Ah, y por eso en el sur venden los hongos. Ah, esa sensación de, ajá, de por eso, me parecía que es la más, una de las más bonitas de transmitir a un lector, a una lectora, ¿no? Alguien que tome este libro y diga, ah, ahora entiendo esto. Ahora comprendo esto. Por eso mi mamá me habló de esto. Por eso mi abuelo me contaba esta historia. Yo creo que es un libro que es una lectura que yo recomendaría, bueno, como dije, para conectar abuelos y abuelas con nietos y nietas. Es un libro para gente que tiene mentes curiosas, esa gente que nunca deja de aprender, que siempre en todas nuestras familias, y también un poco nosotros somos, ¿no? Pero siempre está esa persona que la familia dice, ay, que siempre quiere saber, que siempre tiene curiosidad. Es un libro que comparte la mirada crítica sobre todo lo que nos falta en Chile, pero también es un libro que transmite esperanza. Y nos dice, miren qué país, qué territorio, qué geografía y qué gente extraordinaria es la que construye este país que es el nuestro, que es Chile. Así que también es un poco una carta de cariño a Chile. Es un libro que surge un poco de la nostalgia, porque yo estaba afuera, y cuando estaba afuera estaba muy contenta de estar estudiando en otro lugar, de haberme ganado una beca, estaba muy orgullosa, pero echaba muchísimo menos también mi país. Entonces creo que es bien simbólico que cuando yo me fui más lejos, me puse a escribir de aquello que tenía más cerca, que eran nuestras historias, nuestros hallazgos. De eso se trata el libro. Espero que les guste muchísimo a ustedes, que sé que lo van a leer en las librerías, porque eso es lo que yo haría si tuviera una librería, me leería todos los libros que pudiera, y espero también que les guste a las personas que entran buscando historia. Muchísimas gracias, Paula, por hablarnos de este libro que, como defines, es para mentes curiosas. Qué buena definición que hace. Porque es un libro que contiene interesantes estudios, opiniones y visiones sobre nuestro país en la voz de destacados expertos internacionales y que nos ofrecen justamente una perspectiva distinta a cómo nos vemos nosotros mismos acá. Y siempre viene bien tener estas miradas desde fuera para mirarnos un poco en un espejo. Muchísimas gracias, Paula. De nuevo, bienvenida al catálogo de Penguin Random House. Y aquí están todos los libreros que te han escuchado atentamente, así que muchas gracias por acompañarnos. Gracias, que estén muy bien, muy buen día. Chao, Paula, que estés bien. Y nosotros seguimos en la línea del autoconocimiento ahora y del desarrollo personal. Los sellos Aguilar y Vergara proponen para septiembre el pequeño libro de las habilidades para la vida de Erin Samet Ruth y después de la muerte de Bruce Grayson. El primero es una guía práctica que condensa consejos sencillos de expertos en distintas materias cotidianas para resolver quizás las tareas más difíciles de nuestro día a día y hacernos la vida un poquitito más fácil. Acá encontraremos respuestas a asuntos tan mundanos como cuál es la mejor forma de trabajar desde casa de manera efectiva, cómo evitamos que se nos mueran las plantas de interior, gran tema, cómo ser constructivos con nuestro entorno o qué debe llevar una tabla de quesos perfecta. En definitiva, pasos sencillos y prácticos para ser mejores adultos, más organizados, eficientes y de una vez por todas aprender cómo doblar correctamente una sábana con elástico. Un gran tema, sin duda. Y en Después de la muerte, en tanto, el psiquiatra Bruce Grayson nos cuenta qué nos enseñan las experiencias cercanas a la muerte y qué puede haber detrás de ella. Acá encontraremos evidencia científica sobre los distintos estados de la conciencia que demuestran que la mente puede existir independiente del cerebro, y cómo él mismo derivó de ser un científico escéptico a ser uno de los investigadores más reconocidos internacionalmente en ese campo. Y rápidamente les comento que en el sello de bolsillo publicamos este mes
La dictadura, uno de los éxitos más recientes de Jorge Baradit y que ponemos a disposición del público en este formato más económico y con el mismo contenido que ya conocieron en su edición Trade. Garrett Sutton es miembro del reconocido equipo de asesores internacionales Rich Dad Advisors y bajo el sello Aguilar publica el ABC para salir de deudas, las mejores estrategias para evitar y salvar las deudas incobrables. Un libro con un lenguaje claro y con historias de la vida real que nos enseña cómo navegar en el extenso mar de los créditos y de las deudas financieras. Un texto que además incluye un prólogo del maestro de las finanzas personales, Robert T. Kiyosaki. Y ya que llega septiembre y empezamos a preocuparnos más seriamente de lo que comemos, les presentamos Veganeando, de la chef e influencer española Miriam Fabá. 80 exquisitas recetas fáciles, saludables y caprichosas, algunas de las cuales vamos a ver ahí en la pantalla, con menús semanales, trucos para cocinar vegetales de manera sabrosa y consejos para escoger los mejores frutos de la estación. Deliciosas preparaciones para comer con el tenedor, con la cuchara y, por qué no, con las manos. Además, viene con la experiencia de la propia autora sobre cómo ella transitó hacia el veganismo. Un libro de recetas ideal para iniciar la campaña por un verano sin polera. Y ahora los dejo con Diana Carmona para revisar las novedades de los sellos infantiles y juveniles. Muchas gracias, Patricio. Continuamos con la matrona más popular en redes sociales. Me refiero a Rocío Klenner, que publica su primer libro junto a nosotros, La matrona del pueblo, guía de autoconocimiento femenino. En pantalla podrán ver interiores de este título. Les comento que su cuenta en Instagram cuenta con más de 136.000 seguidores, en donde a diario habla sobre salud sexual y salud reproductiva. La matrona del pueblo es un espacio para que adolescentes se encuentren respuestas a preguntas tabúes que todos nos hicimos alguna vez en nuestras vidas, a lo largo de nuestras vidas, digo. Sin más, dejo con ustedes a Rocío Klenner, quien nos acompaña hoy. Buenos días, Rocío. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Espero que todos se encuentren bien. Para mí es un placer estar hoy día con ustedes, porque la verdad es la primera vez que estoy en una instancia similar. Me parece que los demás participantes y panelistas ya habían compartido, quizás antes con ustedes, pero para mí es la primera vez que puedo presentar este libro, en el cual trabajé durante al menos 10 meses o más. La verdad es que tengo una plataforma bastante potente en relación a lo que es salud sexual y reproductiva. Es una plataforma que cuenta, como decía Diana, con más de 136.000 seguidores, y el foco principal de la plataforma está en los adolescentes, está en los adultos jóvenes. Tengo aproximadamente el porcentaje mayor de seguidores entre 13 y 24 años, entonces es un público donde este libro les viene totalmente actual, porque es una temática transversal, no solamente transversal en edad, sino que también transversal a lo largo del tiempo, porque es una temática que se va a mantener actual por mucho tiempo más. La sexualidad siempre ha sido un tema tabú, por lo mismo existen muchas barreras comunicativas respecto a los adolescentes y a sus padres, en cómo tratar ciertas temáticas sobre la adolescencia. Entonces, este libro plantea algunos cuestionamientos que la mayoría de los adolescentes realiza constantemente y que muchas veces no tienen la posibilidad o la confianza necesaria para consultarlas con sus padres. Y qué mejor que un profesional de salud, en este caso una matrona, pueda entregar estos tips, estas informaciones, con algo que a mí me ha caracterizado siempre, que es el lenguaje cercano. Tratar de contar todas estas temáticas relacionadas a salud sexual y reproductiva con un lenguaje muy simple, donde no utilizamos términos técnicos, sino que es un lenguaje que acerca y que hace que todas las adolescentes puedan entender los procesos de su cuerpo. Es un libro que va desde la anatomía hasta preguntas tan controversiales como cómo contarle a nuestros papás que ya iniciamos nuestra vida sexual. Vamos a pasar también algunas temáticas relacionadas con diversidad sexual,
algunas temáticas relacionadas con el virus del papiloma humano, que es un tema súper atingente en estos momentos, y por lo tanto siento yo que esta guía de autoconocimiento femenino va a ayudar no solamente a las adolescentes, yo sé que ese es el foco principal del libro, pero finalmente va a ayudar a adolescentes, a padres y a cualquier mujer que quiera conversar o saber mucho más de estos temas de autoconocimiento femenino. Les cuento también que yo soy matrona, trabajo actualmente en un centro de salud en la comuna de Lautaro, que está en la 9ª región. Tengo un diplomado de salud familiar, entonces por lo mismo yo veo día a día cómo son las barreras comunicativas que existen y cómo es el acercamiento de los adolescentes hacia los servicios de salud sexual y reproductiva. Es por lo mismo que este libro entrega información sumamente importante para que las adolescentes puedan vivir su sexualidad de forma segura y de forma informada, que para mí es una de las principales metas que tengo a través de las plataformas que estoy utilizando en este momento, que la plataforma principal que estoy utilizando es el Instagram, donde llegan cuestionamientos, donde llegan mensajes día a día, en relación a estas preguntas que estoy tratando de contestar y solucionar a través del libro. El Instagram es @lamatronadelpueblo, que en realidad es el mismo título del libro. Creo que eso conecta muchísimo con lo que yo quiero transmitir, que es la cercanía a través de estos temas hacia los adolescentes. Así que para mí ha sido una experiencia maravillosa y hasta el momento creo que son temas que realmente son necesarios tocar en nuestra sociedad. Absolutamente necesario, Rocío. Tuve la oportunidad de leer tu libro, ¿cierto? Y está súper interesante, muy recomendado para todos, muy preciso también para los tiempos que vivimos. Y comentarles a todos quienes están conectados que Rocío está súper dispuesta para actividades, para que hagamos Instagram Live y todo ese tipo de cosas, porque son conversaciones que tienen que darse. Y tenemos que estar ahí también para nuestros adolescentes, ¿cierto? Exactamente. Buenísimo, Rocío. Muchas gracias por acompañarnos hoy y nos vemos pronto. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Que estés bien. Y continuamos con un libro que de seguro tiene varios adeptos entre los asistentes. Yo lo sé. Me refiero a Harry Potter y el Cáliz de Fuego, edición 20 en aniversario. La serie clásica de J.K. Rowling que te lleva de vuelta al colegio de Hogwarts, de magia y hechicería de la mano de tu casa favorita. El 5º volumen de la edición de coleccionista de la serie Harry Potter, que cuenta con ilustraciones nuevas e información adicional sobre las 4 casas de Hogwarts. Yo se las quiero mostrar aquí, miren. Está preciosa esta edición. Ahí ya están diciendo en los mensajes que aman y nosotros también. Así que no se queden sin estos ejemplares. Seguimos con el ciclo del eterno emperador de la autora española Laura Gallego. En el reino de Aquidavia, todo lo rige el poder del emperador. Vinta está llamada desde bien pequeña a ocupar ese lugar en el trono, pero sus poderes aún no han despertado. Lo sabe porque su cabello no se ha tornado blanco todavía, y también lo sabe el resto del imperio. Y todos los consejeros, que empiezan a desconfiar de haber escogido bien a la reencarnación del emperador. Continuamos junto a Tokyo Ever After One, Princesa por sorpresa de Emiko Yen, una historia irresistible sobre una chica americana de origen japonés que descubre en su último año de instituto algo tan loco como que es la princesa de Japón. Izumi, la protagonista, siempre se ha sentido fuera de lugar. Realmente no es fácil ser una chica americana de origen japonés en el pueblecito más remoto del norte de California. Izumi ha crecido con su madre y juntas son un equipo inseparable. Pero cuando Izzy descubre una pista sobre quién podría ser su padre, a quien nunca conoció, se da cuenta de que él podría ser el príncipe heredero de Japón. Y continuamos con Victoria Stitch, malvada y brillante de Harriet Muncaster. Una nueva saga mágica de Harriet Muncaster, la misma creadora de Isadora Moon. Una historia que habla sobre el destino y la manera en que se puede reescribir. Victoria Stitch y Celestine son gemelas y son como la noche y el día.
Cuando se les niega su derecho a ser reinas de las hadas, Celestine lo acepta con dulzura, pero Victoria la consume una insaciable sed de poder. Y seguimos con otro libro de Harriet Muncaster. Me refiero a Isadora Moon y los vestidos mágicos. Isadora Moon es especial porque, como ustedes ya saben, es muy distinta a los demás. Su mamá es una hada y su papá es un vampiro. Así que Isadora es las dos cosas. Le encanta la noche y el color negro, pero también usar su varita mágica y el color rosa. Con irresistibles ilustraciones en negro y rosa y una heroína única, por supuesto, ahora los seguidores de Isadora Moon podrán recortar, vestir y pintar a sus personajes favoritos, como la misma Isadora Moon, Pinky o Mirabella. Continuamos con Bob Esponja, cuaderno para imaginar, dibujar, crear, recomendado para niñas y niños a partir de los 7 años. En este libro encontrarán divertidas citas y ocurrentes indicaciones de Bob Esponja y sus amigos para que las utilicen como fuente de inspiración para dibujar sus creaciones. Y ahora pasamos a otro libro que tengo por acá y que se los quiero mostrar porque está realmente precioso. Se llama Nuestra piel arcoíris. Un libro escrito por la psicóloga colombiana Manuela Molina, que habla sobre la riqueza de las diferencias, de la apreciación de lo que nos hace distintos, pero también de lo que nos une como humanos. Nuestra piel arcoíris es una herramienta esencial para abordar la conversación sobre racismo a partir de muy temprana edad. Y en pantalla vamos a ver el siguiente slide con el libro De Mayor Quiero Ser Feliz, cuaderno de actividades de Ana Morató García, quien propone una alternativa complementaria, un maravilloso cuaderno de actividades para reforzar todos los aspectos relacionados con la positividad y la autoestima. Las actividades de este cuaderno se basan en 6 aspectos relevantes: el lenguaje positivo, el quererse a uno mismo, la empatía o ser capaz de ponerse los zapatos del otro, el agradecimiento, la confianza en uno mismo y la frustración. Hasta aquí los títulos juveniles e infantiles y los dejo ahora nuevamente con Patricio Madrid. Revisamos ahora las novedades de nuestras distribuciones de las editoriales Blackie Books y Anagrama. Y partimos con Blackie Books y Simón, de Miki Otero, uno de los éxitos editoriales recientes del sello en España. Llega a Chile con la historia de un chico que busca respuestas y aprende de la vida a través de los personajes y lugares que va conociendo. Una novela tildada como una de las más conmovedoras y auténticas del último tiempo y repleta de vivencias a las que siempre se quiere regresar. Y en Anagrama presentamos 4 títulos y partimos con En la Casa de los Sueños de la autora estadounidense Carmen María Machado, el testimonio personal de una historia de abusos dentro de una relación lésbica, una relación que se tornó tóxica, controladora y paranoica. Lo que parecía ser la casa de los sueños se transformó en una pesadilla que la autora relata haciendo uso de los géneros de la novela romántica, la erótica, la de iniciación y la de terror. El magistral relato de cómo una historia aparentemente perfecta puede transformarse en un campo de batalla asfixiante. Y el autor canadiense Patrick Devitt regresa al sello con Despedida a la francesa, una comedia negra sobre una viuda adinerada que heredó la fortuna de su difunto esposo, muerto en extrañas circunstancias, y que vive con su hijo mayor. Ambos gozan de la vida a expensas de la herencia hasta que de tanto dilapidarla se quedan en la ruina y deciden escapar a París con el gato de la familia a cuestas. Una mascota que para la viuda tiene dentro de sí el alma del difunto esposo y que a toda costa y burlando todas las restricciones deberán llevar consigo hasta Europa. Una comedia que ha sido calificada de jocosa y desenfadadamente transgresora por la crítica internacional. Y también en la colección Panoramas de Narrativa llega El hombre que salvó los cerezos de Naoko Abe, la biografía de Collingwood Ingram, el inglés que fue clave para proteger a los cerezos japoneses de su extinción y con ello preservó la tradición del sakura o del cerezo en flor, una de las ceremonias más reconocidas del mundo. A comienzos del siglo XX descubrió que la occidentalización de Japón casi había extinguido la inmensa variedad de ese árbol en las islas niponas, dedicando su vida y todos sus esfuerzos a salvaguardarlos, permitiendo así que nuevas generaciones puedan disfrutar de uno de los paisajes más hermosos de la primavera. Un libro que ganó el prestigioso premio japonés Nihon Essays Club en 2016. Y cerramos Anagrama con la colección Argumentos y Lo que está en juego de Philip Bloom,
una brillante radiografía a los males que aquejan a la sociedad contemporánea: el cambio climático, la desigualdad, la desaparición de la clase media, la automatización del trabajo, el auge del capitalismo y los populismos, que cada día ponen más en riesgo al mundo tal como lo conocemos. Y de Anagrama y Blackie Books pasamos ahora para recordarles que, a propósito del próximo estreno en Chile de su adaptación televisiva, les recordamos que está disponible una nueva edición en bolsillo de Inés del Alma Mía. A estas alturas, un clásico dentro de la obra literaria de Isabel Allende, y que rescata la figura de una de las mujeres más importantes dentro de la historia de la conquista de nuestro país. Una edición que llega con la portada de la serie y que estamos seguros volverá a ser requerida por los lectores en las semanas siguientes. Así que no lo olviden y vayan por esta edición especial con portada de la serie. Y tenemos otra noticia, porque para los fanáticos y fanáticas de Brandon Sanderson anunciamos por fin el relanzamiento de la saga Mistborn, o también conocida como Nacidos de la Bruma. Los 6 volúmenes que componen esta monumental historia estarán disponibles simultáneamente en septiembre. El Imperio Final, El Pozo de la Ascensión, El Héroe de las Eras, Aleación de Ley, Sombra de Identidad y Brazales de Duelo retornan al mercado nacional para la satisfacción de todos sus lectores. Así que no olviden contactar a sus ejecutivas y consignar sus ejemplares antes que se agoten. Diana. Gracias, Patricio. Les quiero contar que en septiembre, y siguiendo los próximos estrenos en cine y en televisión de obras como Dune, la trilogía de la Fundación o Fahrenheit 451, y la renovación, por supuesto, del interés de muchos lectores por este género literario, hemos preparado una campaña para visibilizar nuestro amplio fondo de ciencia ficción en todos nuestros sellos. Más de un centenar de títulos que tendremos disponibles en todos los formatos: físico, ebook, audiolibro, con un catálogo de primer nivel con autores como Isaac Asimov, Ray Bradbury, H.G. Wells, Frank Herbert, Margaret Atwood, Octavia Butler, Cixin Liu, Brandon Sanderson, George R.R. Martin, Aldous Huxley, George Orwell, Joanna Russ y Patrick Ness, entre tantos otros, con el eslogan "Rompe los límites de tu imaginación". Los invitamos, por supuesto, a sumarse a nuestra campaña y promover